¿qué tal, chiquititos? ¿Cómo están los regalones? ¿Cómo están mis amores? Shade on my heart. Backstreet Boys. Oye, me recuerda cuando yo era joven. Alguna vez fui joven, sí. Eh, es como emocionante volver a revivir aquella época. Época donde, claro, no había pandemia, estábamos todos felices, donde... No éramos todos felices, son mentiras. Así que, Backstreet Boys, ya lo que escucharon, Shape on My Heart, ya. Les doy la bienvenida, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. También ya soy Álvaro Álvarez, su profesor de historia regalón, favorito, precioso, amoroso, jajaja. Hoy es lunes, estamos comenzando esta nueva semana, una semana, bueno, bastante compleja desde el punto de vista de la pandemia. Hemos estado viendo que las decisiones que finalmente se tomaron en su momento, bueno, ahí están un poco las consecuencias. Y habla un poco de lo que ya habíamos visto en la unidad número 1, que tiene que ver con la participación y finalmente la forma en que Chile se organiza. Por eso es tan importante el poder decidir bien quiénes son las personas que nos van a dirigir y sobre todo el poder participar. Bien, usted podrá tener distintas opiniones, usted podrá tener su propia opinión y que espero que así sea. Ahora, lo que sí nos queda en este momento es que el sentido común finalmente sea lo que dirija nuestro actuar, que también dirija nuestras propias acciones, ¿bien? Y una de esas y la más importante, chicos, quédense en casa, ¿ya? Hay que hacer caso a no solamente la indicación que te pueda decir la autoridad, porque ya hemos visto que cuando la autoridad te dice que está todo normal y que hay que volver a incluso tomarse cafecito, cervecita y cosas así, ahí están las consecuencias. Bien, dicho eso, chicos, no me queda más que darle la bienvenida a esta, la clase número 2, ya donde vamos a hablar sobre la etapa de la independencia. Estoy corriéndome dentro de mi oficina en mi casa porque el sol me está llegando. Entonces, por eso que me estoy corriendo, ya no ven el típico fondo, sino que ahora ya más bien ven ya la parte de la pizarra y las fotografías que comienzo a, o que ya se comienzan a ver y no me gustan, pero están ahí, de hecho son bonitas y fíjense, ahí están las fotos desde cuando yo estaba allá arriba, ahí en básica, media y mis cursos que he sacado, y ahí está el pequeño Cerita, ¿ya? Así que vamos a esperar que se van dando cuenta que mientras pasa el video nos vamos a ir corriendo de a poquito, un poco ocultándonos del sol, ¿bien? Así que mi nombre ya se los dije, soy Álvaro Álvarez, soy profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación, licenciado en Historia, y también entonces nos pueden encontrar en el Loco Profe de Historia si están viendo esto en YouTube. Así que te doy la bienvenida. Como siempre, ya a todos aquellos que están a través de Classroom viendo entonces estas clases, pero también a quienes la están viendo desde YouTube en el Loco Profe de Historia. Y si la estás viendo desde YouTube, recuerda darle like, compartir y suscribirte para que más compañeros también tengan acceso a estas clases. Bien, que he pegado con la canción Shape of My Heart. You are looking my heart. Ya, bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Recuerda que esto es un video. Ya, yo te invito a poner la fecha del día de hoy, a poner el nombre de la clase, que es Etapas de la Independencia. Bien. Y vamos a comenzar entonces viendo el objetivo de la clase. El objetivo va a ser explicar el proceso de independencia de nuestro país, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se origina este proceso de independencia y también vamos a terminar viendo entonces cuáles son las etapas con las que nos topamos con el proceso de independencia. Oh, el sol me tiene pegado. Ya. Bien, chicos, entonces eso. Recuerda que ante cualquier duda ya me la puedes dejar en el tablón de anuncios, me puedes también dejarle en los comentarios en YouTube, pero también arriba, ahí está la clase anterior para que puedas ver la clase número 1 donde vimos los antecedentes previos a la independencia. Ahora, si tú vienes recién incorporándote a este canal o a Classroom, recuerda que están también todas las otras clases de la primera unidad que era participación y organización política de Chile. Bien, entonces, para que puedas ver allí tus clases. Bien. Sí, yo sé que me van a decir, profe, la voz de nuevo se le escucha rara. Sí, tengo esa cosa de que siempre ando como medio resfriado, ando como gangoso por la rinitis crónica, pero bueno, son cosas que pasan. Bien,
Vamos entonces a comenzar viendo un poco el previously, ya de las cosas que finalmente le daban sustento ya a lo que eran las distintas causas, tanto internas como externas, de la independencia americana, no solamente de Chile, sino que también de todos los países. ¿Bien? Lo primero que vamos a decir es que hay dos influencias externas que son extremadamente importantes. Lo primero tiene que ver con el proceso de independencia de Estados Unidos, es decir, la Revolución Norteamericana del año 1776. Esta revolución sirve de ejemplo a los pueblos americanos porque allí vamos a ver que las ideas de la ilustración se pueden poner en la práctica. Entonces y ahí bajo la justificación de que si un rey es malvado con el pueblo, finalmente tenemos el derecho de poder levantarnos en armas contra él. ¿Bien? Y eso es un poco lo que hacen los norteamericanos contra el gobierno de Jorge III. Que ojo, cuando los norteamericanos lo único que buscaban era tener más participación dentro del gobierno y representación. Ahora el rey, claramente que no le interesó ese tema, vio que las colonias americanas, si bien eran una de las principales fuentes económicas que tenía el imperio inglés, pero tampoco le dieron mucha importancia porque finalmente dijeron, bueno, estos chiquillos son simples colonos, ¿qué nos van a hacer? Y entonces comienza a llevar a cabo una práctica, se comienza a llevar a cabo esta práctica, que es simplemente el tomar las ideas de la ilustración, traspasarlas a lo que es el territorio, y luego de eso tomar la decisión y decir, sí, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que independizar de este caballero porque no resuelve los problemas de nosotros. Bien, y entonces ese mismo ejemplo va a servir también para la independencia del resto de América. También la Revolución Francesa, ya, bueno, ahí hay varios elementos interesantes porque van bastante unidas, ya, porque los franceses van a ayudar ya a los norteamericanos, en este caso a los estadounidenses, a poder liberarse de la opresión, en este caso de Inglaterra, porque Francia estaba en guerra contra Inglaterra. Pero el tema es que va a quedar muy, muy, muy pobre y eso le va a pasar la cuenta, más malas cosechas, más un periodo de sequía, ya más lo que va a ser el aumento de los impuestos, donde finalmente es un caldo de cultivo que va a llevar a que en Francia en el año 1789 se lleve a cabo la revolución. Ahora, en ese sentido, la idea de la revolución también se nutre de estas ideas de la ilustración, donde vemos conceptos como la libertad, la separación de los poderes del Estado, ya donde vemos el concepto, por ejemplo, muy, muy francés de la fraternité o la fraternidad. Entonces, en ese sentido, ya en ambos procesos, son las ideas de la ilustración las que finalmente se ponen en la práctica en ambos sucesos. Y eso en América se va a observar. Ahora, además hay que entender que había un descontento de los americanos, principalmente por todo lo que eran las reformas borbónicas. Y ojo, aquí ya hablamos la semana pasada un poco de la exclusión política, es decir, que no podían, según la reforma borbónica, ser ni un virrey, ni un gobernador, ni ninguna autoridad importante los criollos. Entonces, aquí hay un elemento que es muy importante. Primero, las reformas borbónicas tienen un impacto en la sociedad americana, sí. Segundo, ¿qué causan? Descontento, ¿ya? Y ahora, en ese descontento, primero es por la exclusión política, es decir, que los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos acá en América, no podían ser parte del gobierno en altos cargos. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, bueno, si nosotros somos los que vivimos en América, ¿por qué no puede haber un virrey americano? Y allí dentro de la reforma borbónica vimos que, por ejemplo, gobernadores, virreyes y todas esas cosas que son como las autoridades máximas del gobierno español, tenían que ser o peninsulares, ¿ya? Es decir, o en este caso provenientes de España, o extranjeros, ya que finalmente la corona española mandara a América. Entonces, allí es donde uno dice, bueno, pero ¿por qué nosotros no podemos? Entonces, y ahí comienza a haber este descontento. Además de eso, si a los Borbones se le ocurre ya pescar a los jesuitas, que eran la orden más querida, es decir, eran los curitas que la gente más estimaba acá, a los que tenían también más riqueza, los que actuaban ya en defensa, por ejemplo, de los indígenas, los que estaban ahí a favor de la paz y de la tregua con ellos. Entonces, todas esas personas que
de una u otra manera eran como los curitas más buena onda y que más pensaban en el pueblo. Y tú sacáis a esos curitas y los sacan porque lo que quieren finalmente son las riquezas y las influencias que estaban teniendo los jesuitas, entendiendo que los jesuitas, bueno, en realidad todas las órdenes religiosas lo hacían, pero los jesuitas eran muy buenos también empresarios, es decir, prestando cosas, haciendo acreedores, eran más bien como una especie como de banco. Y a los jesuitas le iba súper bien, pero también eran muy buena clase, muy buenas personas, protegían a los indígenas, ya estaban presentes en las distintas tasas, por ejemplo, hacían estudios para poder protegerlo. Entonces, los jesuitas eran unos locos que eran súper cool. Y cuando la reforma borbónica dice, no, es que estos gallos hay que echarlos de América y lo echan a todos, claramente que eso hace que el resto también se enoje con ellos. Y por último, tenemos el descontento con respecto a las grandes ventajas que supone el comerciar solo y solamente con los peninsulares. Es decir, América tiene un monopolio comercial. ¿Qué significa eso? Que solamente acá tengo yo, que está España, ya que puede comercializar con América a través de sus distintos puertos y con los precios, ya que España le quiera poner a los productos americanos. Entonces, y ahí uno dice, ¿pero cómo? Sí, pues que lo que pasa es que no tenía libertad tampoco de poder comercializar y tampoco de obtener otros productos. Y hay que entender, sobre todo acá en Chile, que en Chile no llega lo mejor de lo mejor. O sea, lo último de lo último es lo que finalmente llega acá. Por eso que otros países, ya o en este caso otros barcos, otras personas se van a hacer la América con acá, con sobre todo la zona austral, por una sencilla razón, porque los ingleses, holandeses van a tener mucho contrabando por este lado, entendiendo que acá los españoles llegan y llegan ya muy tarde o llegan con los precios muy altos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas desventajas económicas van a provocar un descontento horrible en la gente, ¿ya? Ahora, eso implica de que la gente va a querer independencia y si no, ya seamos independientes, nos tienen chatos. No, 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 no pasa por la cabeza de estas personas aquello. Al contrario, lo que sí provoca es que tengamos una identidad local, es decir, que nos sentamos más chilenos que en este caso españoles, entendiendo que toda América son súbditos de la corona española. Entonces, por ende, deberíamos ser todos españoles en ese momento. Pero había una sensación de sentirse más chileno que en este caso español. ¿Bien? Eso es bien interesante todo esto, para que le den una vuelta, ya si pueden hacer el mapa conceptual que está ahí, ¿m? Y que lo hagan, ¿ya? Entonces, para que hagan ese mapa conceptual, ya que hable un poco de la exclusión política, de los altos cargos, los jesuitas, las desventajas económicas, etcétera, etcétera, y que sobre todo lo que forma finalmente es esta identidad local, es decir, sentirse más chilenos que españoles o en este caso súbditos de la corona del rey, aunque ojo, pueden insistir, siguen siendo súbditos, siguen siendo parte entonces del imperio. Bien, ahora vamos a ir a la causa inmediata. Eso era parte un poco de las causas mediatas, ¿ya? Es decir, recuerden que las causas mediatas son las que se dan a largo plazo, ¿bien? Y hay otras que es la inmediata, o sea, lo que detona. Y recuerden que de las causas mediatas hay unas que son externas y otras que son internas. O sea, internas que son propias de Chile y externas como por ejemplo la Revolución Francesa, la idea de la Ilustración o en este caso la Revolución Americana, ¿bien? Ahora, en ese sentido, chicos, ¿qué pasa? Napoleón Bonaparte, bueno, esto un poco hacer un poco corto el cuento de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Una vez que comienza la Revolución Francesa, ya queda la embarrada ya en Francia y ocurre un montón de cosas sanguinarias, se llevan a cabo un montón de avances ¿sí? Desde el punto de vista de instalar una república, pero al final como que todo fracasa porque Napoleón Bonaparte comienza a ver que la Revolución Francesa se toma un montón va para otros lados, ¿ya? Y entonces él aprovecha el book y finalmente agarra la revolución y la transforma en el directorio y después del directorio lo transforma en un imperio. Listo, y hasta ahí llegó la Revolución Francesa. Y Napoleón en el año 1800 se transforma en emperador y comienza una política expansionista. Ahora, dentro de esa política, Napoleón comienza a invadir España y lo hace en el año 1808 y toma preso a Fernando VII, que era el rey de España.
¿ya? Entonces, ahí hay un concepto muy interesante, porque dentro de lo que se pensaba, lo que en cuanto a era el poder, decía que el poder reside en el pueblo, pero el pueblo ya le daba, en este caso, al rey el poder para que nos gobernara. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el punto? Había una máxima, que cuando el rey no estaba, el poder volvía entonces al pueblo. ¿Y a través de qué? A través de juntas de gobierno. Entonces, claro, cuando toman preso a Fernando VII y ponen a José Bonaparte como rey en España, los españoles dijeron, hostia Dios, que este rey no es de nosotros, ya, esto es un simple francés que a nosotros no nos va a gobernar y este tal Pepe Botella no gobierna a nadie de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que los españoles lo que hacen es decir, ya, estos chiquillos, ya, de estos franceses, no nos gobiernan a nosotros, así que nos vamos a gobernar a través de lo que son nuestras juntas de gobierno autónomas. Entonces, ahí aparece, por un lado, el Consejo de Regencia, que es el que se va a ocupar también de crear políticas dentro de lo que va a ser cuidarle el poder al rey mientras esto es liberado. Ojo, no lo mataron, ¿ya? Sino que simplemente es tomado preso. Y luego la Junta Central de Sevilla, que es como la junta de gobierno más importante de toda la península. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que buscan? Para que lo anotes. Buscan cuidarle el poder al rey. Nada más que eso. Las juntas de gobierno en ningún momento dicen, pues que todos queremos independencia, tío, y que ya no hay rey, que entonces se joda España y que vamos todos. No, no, no. Para nada. De hecho, las juntas de gobierno lo que buscan es finalmente gobernar en ausencia del rey. Ya, entonces para que le puedas poner ahí que las juntas de gobierno buscan gobernar en ausencia del rey. Bien, ahora, con todo eso, y esto es parte ya de lo que te dijimos, o sea, hay factores externos, como por ejemplo la ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, y otros que son factores internos, como por ejemplo el criollismo, ya, o la conciencia de criolla, de esto de sentirse más chileno que en este caso ¿cómo se llama? Español, ya el malestar con respecto a la reforma borbónica, esta rivalidad entre los criollos, que son la gente que vive aquí en América, con los peninsulares que llegan así muy para, pues tío, que yo vengo aquí a gobernar América y sale loco, ¿ya? Luego la crisis económica, que claramente se da, y en este caso la diferencia en cuanto al desarrollo cultural y educacional que se comienza a ver, sobre todo, ojo, bien interesante esto, gran parte de la gente que viajaba a Europa traía consigo en contrabando, así oculto, ya los libros que hablaban sobre la ilustración. Entonces aquí llegaba gente y como que se juntaban, oye, ¿sabes qué chiquillo? Mira, este libro, y mira, lo leían y lo estudiaban y decían, oh, ¿sabes qué? Esta cosa como que es lo que se lleva ahora, ¿ya? Ahora, ya comenzamos llenamente en lo que fue propiamente tal, ¿ya? Estas juntas de gobierno. Primero, las juntas de gobierno, chicos, le juran lealtad a Fernando VII. O sea, las juntas de gobierno no quieren separarse del rey. Ninguna junta de gobierno quiere decir, ah, no, si es que estamos declarando la independencia, tío. No, eso sería en América. Ya, entonces es que declaramos la independencia. O que los argentinos digan, pues que declaramos una independencia, tío. No, nadie está pensando en declarar la independencia. ¿Ya? Juran lealtad a Fernando VII hasta que él vuelva. Sin embargo, y hay un sin embargo, aprovechan el bug y aprovechan el espacio y el momento y comienzan a hacer reformas, ¿ya? Que finalmente fuesen en beneficio de las colonias. Principalmente una, la supresión del monopolio comercial y estableciendo el libre comercio. Y ahí después plantean que es el libre comercio con puertos autorizados y qué sé yo y de lo más. Pero eso era súper importante, porque primero, hacía que los españoles entonces ya no fijaran los precios. Y segundo, que las pocas mercancías que quizás yo pudiese tener para vender, las pudiese vender a un precio que yo quisiera y al postor que yo quisiera. Entonces, que era muy distinto a lo que los españoles nos obligaban a vender a los precios que ellos querían y a quienes ellos querían. Entonces, por eso era tan importante el tema de la libertad de comercio y lo primero que se hace entonces en las juntas de gobierno es
vuelvo a insistir, mantener la libertad, o sea, mantener la lealtad a Fernando VII, pero establecer el libre comercio. Miren, veamos. Voy a citar el texto y lo voy a leer. Dice, la expansión de la idea de independencia. Porque quiero que entiendan, la idea de independencia, quizás puede haber tenido uno, dos, tres personas pueden haber tenido esa idea, pero no era una idea que estaba así en el aire, ya que era como, hoy si todo el mundo quiere ser independiente. No, no era así. Dicen, en todas las principales ciudades de los cuatro virreinatos y capitanías generales. En todas partes se reasumía la soberanía en virtud de la prisión de Fernando VII y en su nombre. Por lo demás, brotaban en América los intereses regionales de las clases privilegiadas y criollas, exportadoras y terratenientes, que vinculadas por lo general con el Imperio Británico, solo pensaban en romper con España para enriquecerse sin trabas. Un puñado de patriotas encabezaban todas partes. Sin embargo, la idea nacional hispanoamericana y comenzaba a levantar ejércitos y a propagar la revolución. Es decir, chicos, la idea de independencia la tenían un par de personas. Uno, dos, tres, ya acá en Chile, por ejemplo, Juan Martínez de Rosa, ya uno pudiese pensar. Pero no era generalizado. Ahora, sí había algo que todos querían. Libertad de comercio, es decir, sobre todo para comercializar con los ingleses que siempre tenían mejores productos y que tenían mejores precios. Entonces, en ese sentido, ya los ingleses eh, apoyaban harto el contrabando, por ejemplo, de libros, cosas así, porque a ellos les servía. Ahora entendiendo también que los ingleses siempre están en guerra con los franceses, siempre están en guerra con los españoles. Entonces, hay que entender, pues, o sea, se da para nosotros esa sensación. Ahora, yo como chileno, como de parte del Virreinato del Perú, en este caso el Virreinato de La Plata, estoy sumamente lejos de los problemas que quizás pudiese haber tenido España con Inglaterra. Entonces, al contrario, ¿qué me interesa a mí? Poder comercializar a buenos precios ya con quien sea. Entonces, por eso las juntas de gobierno, lo principal que hacen es finalmente suprimir inmediatamente el monopolio comercial, es decir, se acaba el monopolio comercial y comienzan entonces a establecer el libre comercio. Ahora, este, ¿cómo llamarlo? No quiero decir un virus porque puede sonar feo, ya, pero esta sensación ya de independencia comienza a partir de un par de individuos a multiplicarse, ya, pero no es que todo el mundo quiera independencia. Entonces, la pregunta es, cuando se juntaron las juntas de gobierno, cuando se llaman las juntas de gobierno, primero, ¿qué es lo que las personas comenzaban a pensar? Primero, que los dominios americanos pertenecían a la corona y no a los españoles, ¿ya? Es decir, que si estaba la corona, ¿ya? Y esto es súper importante, si no estaba la corona, entonces América debía gobernarse a través de sí misma, ¿ya? Porque, vuelvo a insistir, para ellos pensaban que la América no era de los españoles, sino que era de la corona española. Entonces quiero que hagan esa diferencia. La corona es como el rey, pero España es el resto del territorio insular. No, ellos decían que no, el rey no. Ahora, como en este caso Fernando VII ya no estaba porque estaba ahí en Canadá, estaba precioso, estaba preso, ¿ya? Se podía formar el gobierno que nosotros quisiéramos, ¿ya? Es decir, primero, los españoles nosotros no tenían por qué mandarnos. ¿Ya? Y bueno, menos alguien de Francia, que da lo mismo porque eso no, nadie lo pescaba. Segundo, los españoles entonces no nos pescaban o no pescábamos a los españoles. Segundo, ¿ya? Hay que entender que como no está Fernando VII, hay que seguir gobernándose, si aquí no puede haber alguien que no se gobierne. Y finalmente, esto mismo representaba que, y ellos decían, oye, si en España se hizo la Junta de Cádiz, está el Consejo de Regencia, se están haciendo juntas de gobierno, la pregunta es, ¿y por qué nosotros no? Y ahí es donde empiezan a autoconvocarse y decirse, oye, es que como que tienen razón. Ahora, vuelvo a insistir, y la frase está ahí abajo, o sea, no se abrigaban estas ilusiones separatistas. O sea, en ningún momento vamos a hacer junta porque nos vamos a separar al carajo España. No, de hecho lo que se hacía era simplemente decir, mira, el rey está preso, nosotros vamos a proteger lo que es del rey. Y mientras tanto, él llega, finalmente nosotros lo vamos a gobernar. Bien, esa es como más o menos la idea que tienen las juntas de gobierno, donde es más la última junta de gobierno que se crea en América
es la Junta de Gobierno en Chile. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, que en Chile se van a dar dos bandos, ¿ya? Uno que es mayoritariamente realista, ¿ya? Que son los que defienden la monarquía y que finalmente dicen, no, que hay que hacer lo que dice el rey y el gobernador está aquí y todo lo demás, ya, perfecto. Pero hay otros, que son los llamados patriots o los patriotas, y que ellos dicen, ok, sí, es bacán la monarquía, pero hay que entender que el rey no está. Entonces, como el rey no está, la soberanía, es decir, el poder, reside ahora en el pueblo. Y por eso instan a don Mateo y todo lo le dice, oiga, don Mateo, ya, pues cite al cabildo, cite. Y tanto que lo presionaron, él cita un gobierno. Y lo cita para el día 18 de septiembre del año 1810 y cita a un cabildo abierto. Ahora, ¿para qué? Para que ese cabildo abierto finalmente tome la decisión de, a ver, ¿qué vamos a hacer mientras el rey finalmente no está? Entonces, ¿qué decisión toman los criollos? Dicen que, en este caso, los criollos deben administrar el gobierno en ausencia del rey, ¿ya? Y entonces se toma esa decisión, pero fíjense, en ningún momento, por ningún motivo, ya chicos, ha pasado por la cabeza de esta gente de decir, oye, vamos a hacer independencia, no, declaramos la independencia. Entonces, lo que nosotros hacemos ya el día 18 de septiembre del año 1810 no es nuestra declaración de independencia, ya al contrario, es una declaración de lealtad frente al rey. Ahora, de que se aprovechan para hacer reformas dentro de allí, donde se va a crear también un ejército patriota, etcétera, etcétera, pero sí, pero para defender los intereses de la monarquía, ¿ya? En ausencia del rey. En ningún momento todavía se huele ni se escucha la palabra independencia. Bien, ahora, frente a eso, ya aquí tenemos, una vez que está hecha ya esta junta de gobierno, se comienzan a tomar decisiones. Y aquí es donde aparece el proceso de independencia en nuestro país. Proceso de independencia que se va a dividir en tres etapas, ¿ya? La primera etapa es llamada Patria Vieja, que comienza con el Cabildo Abierto del 18 de septiembre del año 1810, ¿ya? Y que va a terminar con el desastre para nosotros, ¿ya? El desastre de Rancagua, ¿ya? Que se lleva a cabo entre el 2 y 3 de octubre del año 1814, ¿bien? Ahora, luego del desastre de Rancagua viene una nueva etapa de la independencia que se llama la Reconquista o la Restauración Absolutista, donde ya Fernando VII está de vuelta, así, regresé, papi, ¿ya? Y él vuelve a tomar entonces el poder y ahora dice, ya compadre, vamos a derogar todas las leyes, todo lo que hicieron estos patriotas, etcétera, etcétera, porque ya volví, po. Ahora, el punto está en que entre el año 1814 y el año 1817 ya se lleva a cabo esta etapa de restauración absolutista, es decir, donde Fernando VII vuelve a imponer ya este absolutismo español que él tenía como rey. Ahora, ¿cuál va a ser el punto? Ya los dados estaban muy echados, es decir, vamos a ver que en la Patria Vieja, si bien el 18 de septiembre del año 1810 se le jura o sea, lealtad al rey, vamos a ver que ya después, para el año 1811, o sea, un año después, ya, sobre todo con los golpes de Estado que hace José Miguel Carrera, comienza entonces a aparecer ya el germen libertario. Y ya después del gobierno de Carrera, es decir, del año 1812 en adelante, ya podemos hablar de un proceso de independencia propiamente tal. O sea, con José Miguel Carrera se busca en este caso tener un proceso de independencia. Claramente, proceso que claramente va a llegar a un mal final en una primera etapa, cuando finalmente las tropas de Carrera y las tropas de O'Higgins van a perder ya en la batalla de Rancagua, porque van a llegar tropas realistas y finalmente van a querer poner todo esto en orden y la verdad las cosas es que el ejército chileno, o en este caso de los patriotas, va a estar separado por rencilla y va a estar muy golpeado. Entonces, por eso que va a ser tan fácil para los españoles hacer bolsa literalmente a los patriotas en el año 1814. Y luego entonces hay 3 años donde van a haber represiones, donde va a haber todo lo que va a ser el robustecimiento de
las instituciones coloniales, es decir, todo lo que se había avanzado en poder hacer una república con un congreso, ya, etcétera, etcétera, eso se borra. Esos 4 años que del año 1810 a 1814, la reconquista española los borra, ¿bien? Ahora, ¿cuál es el punto? En que hay varias personas que se van a quedar acá, sobre todo uno de los héroes más brígidos, más bacanes que tiene Chile, ya, que es don Manuel Rodríguez, ya, y él va a quedar trabajando porque los chilenos no han olvidado el concepto de independencia y de verdad que quieren seguir siendo independientes, ya, aunque todavía no hay independencia. Y luego, después del año 1817, ya, con lo que va a ser la bajada desde a lo que va a ser el cordón de Chacabuco, se da entonces en la nueva etapa, donde vamos a ver que se va a reafirmar ya esta independencia de Chile, de incluso se va a firmar el 12 de febrero del año 1818 la independencia como propiamente tal, se hace la proclamación de independencia en Talca, ¿ya? Y ojo, y se hace en un momento, no donde ya habíamos ganado, sino que preparando ya la batalla final, ¿ya? O los últimos enfrentamientos, dice, bueno, si vamos a perder o si nos vamos a morir, bueno, por último que sea independiente. Pues entonces, por eso que en Talca, antes de ir a Santiago a la batalla final, al endgame, con todo este crossover, con mucha gente ahí en la batalla que se va a dar en los llanos de Maipú, eh, se firma la independencia, ¿ya? Entonces, y ahí vemos cómo después de la independencia aparece el gobierno de O'Higgins, hasta que en el año 1823 lo obligan o le dicen, oiga, o sea, que don O'Higgins debería dejar el cargo, ¿ya? Y él, para no crear una guerra civil, finalmente dice, sí, sabes que ya lo voy a dejar, y ahí hay todo un tema que va a ser bien interesante, pero lo vamos a ver en la próxima clase, cuando ya veamos cada una de las etapas de independencia, propiamente tal, y cómo fue entonces cada uno de las cosas que ocurrieron en Patria Vieja, Patria Nueva, perdón, la Reconquista y finalmente la Patria Nueva. Mientras tanto, te lo voy a dejar esto como actividad para que después en tu casa, súper tranquilo, puedas hacer este pequeño mapa conceptual, ya, o en este caso, más que un mapa conceptual, es un esquema, sobre las etapas de la independencia de Chile. Entonces, ver qué cosas pasaron interesantes si te fijas ahí, ya en la Patria Vieja, luego acá en la Reconquista y finalmente acá con respecto a lo que es la Patria Nueva. Bien, entonces, de esta forma tú vas a tener esta información ya en tu cuaderno y así entonces vamos cerrando ya lo que es la clase del día de hoy, donde hemos visto las etapas de la independencia y lo que vimos entonces era caracterizar un poco el cómo se había desarrollado todo este proceso de independencia, entendiendo, vuelvo a insistir, que el 18 de septiembre del año 1810 en ningún momento hay independencia. Lo que hay finalmente es una jura y una fidelidad al rey y que nosotros íbamos a proteger ya sus territorios y vamos a gobernar en nombre de él, mientras finalmente él era... él volvía en este caso al poder. Bien, así que por mi parte ya espero que te haya gustado la clase. Muchísimas gracias por haber llegado ya hasta este lugar. Ya recuerda que estamos en cuarentena, quédate en casa. Muchísimas gracias entonces a todos quienes también están viendo esta clase a través del YouTube. Recuerda que acá arriba ya puedes ver las clases anteriores, ya también puedes suscribirte a nuestra página, darle like y compartir. Recuerda que si tienen más compañeros que no están teniendo clase o que quieren saber un poco más de la independencia de Chile, acá están nuestras clases ya para que puedan entonces seguir estudiando, seguir obteniendo información y de esa forma entonces sigamos aprendiendo mientras estamos incluso en cuarentena. Ya, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber visto este video. Nos vemos, que esté muy bien, cuídense, hasta luego, chao, 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 babies.